En línea a Carlos Ramírez, uno de los referentes de comunicación de la organización Congreso de los Pueblos, ¿sí?, de Colombia, con el cual vamos a hablar en profundidad de la coyuntura y del escenario que está dibujando el intento de magnicidio del precandidato presidencial y actual senador de la derecha, Miguel Uribe Turbay. Carlos, ¿estás por ahí? ¿Nos estás escuchando? Sí, buenos días, ¿me escuchan bien? Perfecto, Carlos. Qué placer tenerte y además Reciban un fuerte abrazo. Buenos días. una alegría inmensa. Carlos, ¿qué puedes decirnos del episodio, ¿no? De este episodio que está efectivamente sacudiendo la coyuntura política de Colombia, ¿sí? ¿Qué implica, qué impacto está teniendo este intento de magnicidio de la figura de Carlos Uribe Turbay? Bueno, primero saludarles, un gusto inmenso y también solidario desde Colombia, sabiendo que en Argentina la dinámica está muy compleja, la violencia se incrementa, el extremismo de derecha está golpeando fuertemente a todo el pueblo, así que desde aquí reciban nuestro abrazo. Disculpen que ando con algo de resfriado, está lloviendo bastante por estos lados. El intento de magnicidio ocurre con un precandidato presidencial de los sectores tradicionales de la derecha colombiana. Se desarrolla en un momento en el que ya desde hace algunos meses de manera informal, pero ya estamos de lleno en campaña presidencial con una serie de candidatos de diferentes sectores políticos y en donde este candidato realmente no estaba teniendo mayor relevancia dentro de los grupos de poder de la derecha. Así que tampoco se proyectaba como el favorito dentro de la derecha. Veníamos en un debate muy fuerte sobre el tema de las reformas sociales, especialmente reforma laboral. Veníamos en un debate muy fuerte sobre la necesidad de avanzar hacia consulta popular, hacia escenarios de legislación popular y constituyentes. Y en este momento absolutamente toda la agenda política, mediática, está centrada, por supuesto, en el hecho que, sin duda alguna, pues todos los sectores políticos lamentan la violencia en sí misma, pero que ocurre en un momento pues bastante favorecedor en términos de utilidad para la derecha, tanto los medios de comunicación de derecha como sectores políticos, para tomarlo como una bandera contra el presidente Petro y contra especialmente o de fondo, contra todas las apuestas de cambio. Así que en este momento estamos frente a un discurso que se extrema hacia la violencia, acusando al gobierno precisamente de haber incitado a la violencia y responsabilizando principalmente a la política de Petro como responsable de este intento de asesinato. Así que estamos en un momento bastante complejo, la derecha buscando apropiarse o hacer de este personaje una bandera para hacer campaña electoral y, por supuesto, golpear todo lo que implica las políticas de cambio del presidente. Carlos, ¿qué impacto directo puede tener tiene esta situación en la reforma, ¿no? En las reformas laborales, en la reforma de salud? Estaban en la puerta de una consulta popular. Bueno, ¿cómo va a seguir eso, digamos? Porque claramente se ve afectada, Sí. ¿no? Sin duda alguna, incluso podríamos mirar de forma crítica lo que había sido el desarrollo de las apuestas de reformas. Absolutamente ninguna había logrado avanzar y lo poco que avanzó fue negociando con la derecha. Es decir, ya de por sí la aspiración de cambio, de transformación con la que votamos por el presidente en un programa de transformaciones estaba absolutamente paralizada, inmovilizada y más bien en retroceso. Se había logrado retroceder en gran medida en ese afán de que por aprobar se negocia con la derecha, que es la fórmula principal del presidente. En este momento entendemos que la apuesta de una consulta popular, de lanzar a la gente a las calles de parte del presidente, es parte de su ejercicio de agitar políticamente pues las tensiones, la correlación de fuerza dentro del gobierno, y aunque le estamos apostando sin duda alguna ese ejercicio de consulta popular y ese ejercicio legislativo desde el pueblo, también entendemos que, como les decía hace un rato, se marca ya dentro de la campaña electoral.
El presidente Petro está buscando también ser parte, obviamente, un actor fundamental en la campaña, inicialmente incluso todavía tensionando por la posibilidad de que él sea el candidato, pero ese ejercicio de sacar a la gente a la calle pues hace parte del marco de la campaña. Así que en términos críticos, lo que les podría decir es que ya de por sí el paquete de reformas venía cada vez más debilitado, anulado, y este ejercicio de reforma o de buscar a toda prisa lo de la reforma laboral se enmarca más dentro de la campaña presidencial que realmente dentro de un plan de cambios sociales en Colombia. ¿Quiénes son, ¿no?, las figuras que están, ¿no?, tanto del oficialismo como de las oposiciones? Porque está claro que, que hay un escenario de oposición fragmentaria en el país. ¿Quiénes son las principales figuras que están en la palestra? Más allá de que evidentemente este hecho está trastocando el escenario, ¿no? Pero ¿qué figuras, qué prometen? ¿Cuáles son los candidatos que hay que mirar? Y sobre todo, ¿cuáles son los programas, ¿no?, que están tratando de impulsar? Bueno, por un lado, en estas etapas es normal en todo proceso electoral como el nuestro. Ahí aparecen, no sé, 50, 80 candidatos. Es una cosa impresionante, en donde pues es parte del mismo ejercicio de participar de la primera parte, del primer momento de la primera vuelta electoral, pues de elecciones, para ir luego generando coaliciones, negociaciones y actores políticos, pues no quedarse, si se quiere, fuera de la repartición de la torta. Pero podría, dentro de toda la cantidad de candidatos que hay, poderte ubicar como algunos que considero clave. Por un lado, dentro del sector de oposición al gobierno, de lo que podríamos caracterizar como una ultraderecha, aparece una Vicky Dávila, viene de ser directora de una de las revistas también de ultraderecha, del gran capital más importantes en Colombia, que es la revista Semana, y ella ha venido pues tomando una fuerza importante. Junto con ella pues aparecen otras mujeres también dentro del sector de derecha como, como Paloma Valencia, y otras políticas ahí alrededor de ese. Ahí hay un bloque de poder muy fuerte en donde, sin duda alguna, Uribe resulta ser fundamental. Uribe Vélez me refiero, no al precandidato que sufrió el atentado, sino el expresidente Uribe Vélez. Él es fundamental en términos de la elección de esa candidatura. Incluso él ha venido impulsando a otros grupos de poder, pero en términos también como de popularidad, esos nombres están sonando bastante. Dentro del sector de gobierno aparecen varios nombres que están ahí jugando, que defienden, por supuesto, en términos discursivos, la apuesta de las reformas, mantener las reformas, impulsar el proceso de cambio en el país, en donde aparece un personaje que viene también del sector artístico-cultural, de la televisión y del cine, Gustavo Bolívar, que ha tenido también un papel de bastante confianza del lado del presidente, pero creo que no tiene mayor posibilidad electoral. Pero aparece un personaje que en el proceso de elección del presidente Petro sí fue muy importante y que sirve de engranaje con sectores de la derecha, tanto nacional como especialmente con el lobby demócrata de Estados Unidos, que es Roy Barreras. Y creo que él tiene una posibilidad bastante importante. Y, como te les decía hace un rato, reafirmar todavía la aspiración del presidente Petro de poder ser el candidato. Ya a partir de ahí aparecen también otros actores más intermedios que buscan negociar con un lado, que buscan negociar con el otro. Por ejemplo, la exalcaldesa de Bogotá está teniendo pues también una participación bastante activa en términos de su campaña electoral y de buscar entrar en esa colada, si se quiere, de repartición de cargos. Pero te plantearía esos nombres de forma bien especial, bien simbólica, no porque no haya otros, como les decía hace un rato, hay un montón de candidatos, pero donde las principales piezas, incluso dentro del gobierno y de la apuesta de mantener las reformas, siguen siendo sectores también con una inclinación importante hacia la derecha. Y en eso, hacer un paréntesis, la apuesta del presidente Petro para poder asegurar no solamente en su momento las reformas, las diferentes leyes que en términos de gobernabilidad necesitaba, y en este momento apostarle a una posible reelección de su proyecto político, pasa por la negociación con sectores de la derecha, entre comillas moderada, si hay una derecha moderada, y sectores, por supuesto, de lobby pues, internacional, especialmente de Estados Unidos. Así que el panorama en Colombia presidencial siguiente se inclina la balanza hacia la derecha, se inclina el eje político hace mucho tiempo hacia la derecha, y donde las aspiraciones de cambio, de transformación más posibles, de los sueños más lejanos que tenemos de
de un gobierno diferente, se acercan más a la derecha que realmente a un proyecto revolucionario. Clarísimo, Carlos, y gracias por esta palestra, por esta descripción del escenario, ¿no? Institucional, si se quiere, por supuesto. Pero en ese marco, ¿cómo se está retroalimentando con el escenario de calle? ¿Sí? Porque lo que estábamos viendo, sobre todo en los últimos meses, era una Colombia donde el escenario de calle, a favor y en contra de la política de gobierno, venía calentándose, ¿no? Y que, de hecho, en algún punto, el registro de este intento de magnicidio tiene que ver con un precandidato presidencial de poco vuelo, pero al fin y al cabo sí sus pretensiones estaban, ¿no? De Miguel Uribe Turbay, de efectivamente que un intento de magnicidio que se da en el marco de una manifestación pública de él, ¿no? Entonces, ¿cómo está retroalimentando después de este intento de magnicidio el escenario de calle? ¿Sí? Recién veíamos las concentraciones populares, digo, pero ¿qué está pasando en esa dinámica no tan institucional, si se quiere, de la política colombiana? Sí, hay algo que ustedes mencionaban antes de empezar con el diálogo conmigo. Mencionaban cómo el asesinato es parte de la política, el terrorismo de Estado es parte de la política colombiana. Y eso incluso no es solamente en el hecho, sino que la doctrina militar, la doctrina del Estado colombiano se sustenta sobre la doctrina del enemigo interno, sobre la doctrina antiinsurgente. Así que para que tengan una referencia, solamente este año han sido asesinados cerca de 200, por lo menos, según algunas cifras, como algunas organizaciones como Indepaz, que llevan algún listado de gente asesinada, cerca de 200 Brutal. personas, líderes y lideresas sociales, que por supuesto no generan indignación. Así que toda la indignación, reprochándola, etcétera, contra el intento de asesinato de Uribe Turbay, nieto de un expresidente que además fue un referente muy importante en toda la represión en Colombia, es un asunto de clase. Aparentemente el país se indigna y está totalmente conmovido, paralizado en sus medios, paralizado en su agenda política por una persona, pero los 200 anteriores no resulta tan indignante. Así que hay un asunto de clase profundo ahí en ese tipo de manifestación. Colombia, antes de la llegada del presidente, 2019, 2021, tuvo un escenario de movilización impresionante que se desbordó desde cualquier organización política tradicional de izquierda, incluyendo sindicatos, incluyendo movimientos como el nuestro. Fue una movilización desde la rabia, desde la necesidad del pueblo, impresionante, que empezó a tener visos muy interesantes de construcción de poder popular. Ya no solamente de rabia y de confrontación, sino también de construcción constituyente muy interesantes. Ahí llega el presidente Petro y todo eso se paraliza. Todo el escenario de acumulación que se venía desarrollando, no estoy diciendo, bueno, o más allá de que Petro lo haya hecho intencional o no, pero el gobierno de Petro terminó desmantelando gran parte del tejido social que se venía conformando y que se venía fortaleciendo a partir de ese ejercicio de resistencia. En este momento hay un sector muy importante de la sociedad que sale ante la convocatoria del presidente el 1 de mayo. Fue un ejercicio de movilización impresionante, pero sin mayor cohesión orgánica ni posibilidad de que eso pinte o intente generar un proceso organizativo diferente. Se sale cuando el presidente, porque toma mucho las calles el presidente, lo convoca, pero eso con una debilidad, una fragilidad orgánica muy grande. La derecha también está llamando a la gente a las calles. Antes del 1 de mayo hubo una movilización importante, no tan grande como la convocada por el presidente, pero en general la derecha realmente en Colombia ha tenido muy poco ejercicio de calle. Salen a confrontar, salen a frenar, pero sus dinámicas de masividad en las calles realmente no es que sea muy grande, pero ciertamente sí hay un manejo de las redes sociales, de los medios de comunicación y de la política institucional, empresarial, paramilitar, brutal, a partir de movilizar fuerzas en contra o para impulsar, por supuesto, una radicalización de derecha mucho más de la que tenemos ahora. Estamos hablando de referentes que siguen y que le apuestan al modelo Trump, al modelo Bolsonaro, al modelo Bukele, al modelo Milei, ese tipo de derecha es la que estamos hablando, que está tensionando mucho más y que busca sin duda alguna agitar no solo las calles en términos de violencias selectivas, sino también el panorama pues, mediático que mueve miles y miles millones de personas de forma diaria. Hoy estamos desarrollando en Colombia evento de la Claxo, y hay por supuesto una cantidad de ponencias interesantísimas. Hoy escuchaba en un programa de televisión
a un profesor chileno que decía que Colombia está entre los 3 países de mayor consumo de redes sociales. Y eso genera un nivel de, no solamente de polarización, de manejo de la información, sino de definición ideológica de un porcentaje de la población muy, muy alto. Así que estaríamos viendo cómo el tema de la calle sin duda se está moviendo muy a favor del presidente, pero cómo el manejo de los grandes poderes ideológicos, entre eso las redes sociales, sí los controla la derecha. Tremendo, tremendo y clarísimo, Carlos, la verdad, maravilloso. ¿Eli? No, me parece un comentario en relación un poco a lo que fuiste desarrollando, que bueno, este hecho, me parece que y el factor principal que marcaste es la cuestión de clase, ¿no? Alrededor de este hecho y qué sentido, qué significado adquiere a la luz de la historia colombiana y el momento político actual. Creo que un poco lo fuiste respondiendo, pero bueno, ¿cómo evaluás de alguna manera la salida, ¿no?, de esta situación? Sí. ¿Cómo se sigue? ¿Qué perspectivas ves hacia adelante? Sí. Colombia es uno de los países del mundo, tal vez el primero, con mayor cantidad de asesinatos a candidatos presidenciales, sin contar el, el, cifras escandalosas como que en este momento, bueno, durante muchos años hemos sido el primero, el tercer país con mayor desplazamiento interno interno, tanto externo también. Es decir, el nivel de violencia en Colombia siempre ha sido muy, 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 muy fuerte. Y eso, repito, como política de Estado, como práctica estructural del Estado colombiano. En esos días mucha gente decía, de altos políticos, dicen, nos estamos retrocediendo 30 años. Yo no sé en qué país vivía esa gente, porque lo que hemos visto, especialmente desde los territorios, es que la violencia nunca ha dejado de estar y incluso se ha aumentado, se ha agravado. El crecimiento paramilitar ha sido impresionante los últimos años. Así que el pensar que este intento de asesinato representa un retroceso, pues las violencias se habían refinado. Citando a Ferenstein, también un investigador argentino, cuando habla de las prácticas sociales genocidas, Colombia tiene institucionalizado unas prácticas genocidas contra movimientos sociales, contra sectores populares, contra sectores que queremos el cambio, y eso nunca ha dejado de estar. Sí vivimos un refinamiento de esas violencias, sí vivimos un lavado de cara de la institucionalidad, especialmente militar, en Colombia, pero nunca hemos dejado de estar en ese escenario de violencia, especialmente en los territorios. Ahora bien, cuando uno mira quiénes han hecho ese tipo de acciones históricamente en Colombia, ha sido la ultraderecha. Realmente desde sectores populares, incluyendo la insurgencia armada, nunca ha hecho ese tipo de acciones como parte de sus prácticas políticas, pero la ultraderecha sí. Entonces, cuando miramos ese hecho en concreto, podemos referenciarlo más a los asesinatos, a las acciones de ultraderecha que a sectores progresistas o de izquierda. Segundo, a quien le ha convenido, quien ha sacado provecho, a quien le interesa generar desorden, mayor desestabilización, desestructuración de la institucionalidad oficial, es a la derecha. Ayer, por ejemplo, el presidente convocó a una reunión para discutir todo el tema de seguridad electoral y de los candidatos, y sectores importantes de la ultraderecha no asistieron. A quien le interesa desconocer y generar ese clima es a la ultraderecha. Cuando tú mencionas el cambio, hacia dónde van las alternativas, hacia dónde empujar. Por un lado, el llamado que se está haciendo es a no caldear, a no incendiar mucho más esa oportunidad que yo creo que la derecha, por no decir que generaron el intento de asesinato, pero sí están buscando sacar provecho de este hecho. Lo primero es no darles fuego, no caer en ese juego, no caer en ese discurso. Por otro lado, intentar, por supuesto, que las dinámicas que se aproximan electorales en Colombia se puedan desarrollar de la forma más normal y pacífica posible, pero en general, en lo profundo desde nuestro movimiento, el llamado sigue siendo a construir el tejido social que permita avanzar de una apuesta liberal de gobierno que le aumente un poquito el sueldo a los trabajadores y le reduzca un poco las horas de explotación, y generar apuestas organizativas que sí permitan construir desde los territorios procesos de soberanía y procesos de transformación profunda. En Colombia tuvimos de forma reciente por lo menos 2 procesos de paz importantes. El primero con el M-19,
de donde viene el presidente Petro, que en el 91 construyó una constitución que se valoró mediáticamente como una de las más modernas del mundo, pero que en términos reales fue la modernización del Estado colombiano para la apertura neoliberal. La constitución todavía era bastante retrógrada, un país más feudal que capitalista, así que necesitaban una constitución que les permitiera todo el desarrollo neoliberal en Colombia. Y ese es el principal fruto de la desmovilización del M-19. Tuvimos hace pocos años la desmovilización de las FARC y como proceso de paz, evidentemente ha sido un fracaso, incluso de forma hasta respetuosa me atrevería a decir, no solo por el incumplimiento de los acuerdos, sino que ya en sí los acuerdos pactados eran un retroceso para el desarrollo popular en Colombia. Así que no hemos tenido un escenario de negociación de paz que haya sido favorable para el pueblo, todo lo contrario, ha sido totalmente favorable para la ultraderecha. Así que creemos que cualquier alternativa, cualquier salida real en este momento, si bien pasa por bajar, por no darle oxígeno a la derecha, porque no logren su cometido en este momento, porque no logren, por supuesto, una presidencia, eso es necesario apuntarlo, pero la apuesta no puede ser esa. Nuestra experiencia ha sido que con gobiernos progresistas que negocian con la derecha, con sectores de derecha, no vamos a realmente generar cambios reales para el país y por eso es necesario reconstruir ese tejido social que tenga la capacidad de empujar cambios verdaderos. Espectacular. Carlos, la verdad, extraordinario el análisis, muy claro. Agradecerte y por supuesto decirte que te vamos a molestar nuevamente para hablar porque evidentemente Colombia está dando y mucho que hablar, ¿no? Para toda América Latina en un momento muy delicado para la región, así que agradecerte infinitamente la participación en Nodal Se Prende y agradecerte por ser también parte de esta comunidad. Carlos Ramírez, referente de comunicación del Congreso de los Pueblos de Colombia, muchísimas gracias.